Bueno, amigos de Señal 3 La Victoria, estamos acá en este nuevo programa de Frente Latinoamericano, desde el Río Bravo hasta la Patagonia, con los temas que nos interesan, sobre todo con lo que está pasando a nivel latinoamericano. Hoy día, frente a la agresión de Estados Unidos a Venezuela, nos complica enormemente a los pueblos de América Latina saber de esta intervención que quiere hacer Estados Unidos en Venezuela. Sabemos que las bombas no tienen nombre, ni tienen color político. Las bombas no son antichavistas. Todavía no se crea una máquina, de hecho, que mate a la gente de izquierda y a la gente de derecha la deje viva. Y además está la hegemonía de Estados Unidos sobre Latinoamérica como su patio trasero. Es por eso que se levantan los pueblos. Se levanta la dignidad. Y hoy día tenemos acá a don Arévalo Méndez. ¿Cómo está, Pablo? ¿Cómo está, señor embajador? Bien, bien. Un gusto tenerlo acá con nosotros y que igualmente nos dé la posibilidad de tenerlo acá. Gracias por canal. recibirme nuevamente. Saludos a todos los seguidores de esta planta. Muchas gracias. Saludos al panel de jóvenes que veo que tienes hoy acá también. Apoyo sí. Siempre. Nunca solo. Sí, gracias, Pablo. Así es que... Pregunta lo que quieras. Ya. Nosotros estuvimos grabando para el 23 de enero allá en la embajada. Creo que fue el 23 de enero. Cuando nos dijeron que venían más de 800, entre 800 y 2000 escuálidos o venezolanos pro Guaidó, para no decir gusanos, que venían a tomarse la embajada. Entre ellos habíamos varios compañeros de la Señal 3 ahí que estábamos apoyando dentro de la embajada. Y llegó un momento en que nos dijimos, bueno, se van a venir a meter acá estos tipos, nosotros no vamos a entregar esto. En una decisión personal de estos compañeros, y nos dijimos, bueno, si aquí hay que morir, moriremos. Por este pueblo hermano. Y después nos sorprendió también mucho que hubieran muchas mujeres ahí, que cuando un compañero se levantó y dijo, oye, queremos que todas las compañeras se vayan con los niños, las compañeras dijeron, ¿y por qué no te vais vos? Algo así. Pero compañeras que estaban dispuestas a dar la vida por Venezuela. ¿Por qué cree usted que Venezuela le da esa generosidad a la gente hasta de entregar su vida por este pueblo hermano? Sí. Lo primero que debo decir es agradecerle a todas estas compañeras porque le hice un reconocimiento esa noche allí. Pero esto no dice sino que la mujer latinoamericana tiene plena conciencia de los peligros que vivimos. Y si se quiere, en el más rico y más desigual planeta de este continente, precisamente son las mujeres los que sufren efectos de las políticas neoliberales, del capitalismo exacerbado, etc. Por lo tanto, creo que fue una reacción viva, una reacción no de momento, sino una reacción estructurada y con mucha lógica, de que las mujeres comienzan en este continente, como en todo el mundo, a hacer lo que son. Si nosotros hacemos una sumatoria entre la condición de mujer, pero la condición de madre, diríamos que la humanidad en realidad es 90% mujer. Este es un planeta de mujeres. Son la mayoría en el mundo, además. En cantidad y calidad. Sí. Sí. Estaba escuchando, señor embajador, la entrevista a Jorge Arreaza que se le estaba haciendo y él hablaba mucho de la solidaridad de algunos pueblos, grandes potencias con Venezuela. ¿Están así? ¿Rusia, China? Mira, se ha corrido una especie, claro, esto lo hacen los intereses corporativistas mediáticos y los intereses económicos y geopolíticos que tienen puesta la mirada en Venezuela. Hablan de 50 países que apoyan a Guaidó y que reconocen a Guaidó. Yo he pedido esa lista y nadie me ha dado esa lista. En Europa, los países que dijeron que reconocen a Guaidó fue Alemania, que después dio un paso atrás. España, que anda siempre, porque España tiene una condición de una sociedad perdida todavía en el medio del Atlántico, no se ubica ni en Europa ni en Latinoamérica. Y vemos estas vueltas adelante y vueltas atrás de la Cancillería española, pero bueno, son los españoles. ¿Cuáles son esos 50 países?
porque que yo sepa, este grupo de países que en Latinoamérica normalmente están criticando, censurando, sancionando, etcétera, permítanme que no lo nombre, porque no es un grupo que tenga reconocimiento internacional en el sistema de Naciones Unidas. Comenzaron con 17, ahora son 14, pero de esos 14 ahora solamente 10, y no sabemos lo que va a ocurrir en Panamá, por lo tanto quedarían entre 9 y 10, que son los países que reconocen a Guaidó. Porque la Unión Africana reconoce al presidente Maduro, más de 50 países. El grupo de los no alineados, que precisamente durante estos años lo preside el presidente Maduro, son más de 100 países y reconocen al presidente Maduro, la mayoría de ellos. La Unión Europea no dice que reconoce a Guaidó. La Unión Africana no lo reconoce. La OPEP no lo reconoce. Y en este continente, la mayoría de los países que integran todavía la OEA son el Grupo ALBA y CARICOM. Hay alrededor de 20 países que reconocen al presidente. Entonces, esto es una propaganda maltrecha, porque yo he preguntado cuáles son esos 50 países y en mi cuenta me dan 16 países, ¿no? Así que, por eso indica que la solidaridad, y no tanto digamos que solidaridad ideológica, no, es un reconocimiento a que la democracia es y tiene que ser el sistema que rija los destinos, que rija los proyectos políticos en este planeta. Y el Grupo de Naciones Unidas son casi 200 países y 16 países son los que no reconocen, o gobiernos, no países, porque esa es otra cosa y aclarar. Chile, como todo, no está contra el presidente Maduro, ni está a favor de Guaidó, ni de López, nada. Otra cosa son los gobiernos. Sí. Por eso es necesario, según usted, que cuando salen gobiernos progresistas deberían apurar el paso en términos de derechos sociales hacia el pueblo. Y por supuesto. Y esta es la apuesta de todos los proyectos progresistas, proyectos de izquierda, pues, de verdadera izquierda. Esa tiene que ser la tarea, y esa es la tarea histórica de la izquierda. Fallas, por supuesto que las hay. Al fin y al cabo son sistemas regidos por la condición humana y habrá fallas. Nosotros tenemos fallas. Nosotros reconocemos fallas en materia de programación, en muchas materias de planificación, incluso en la tardanza de aplicación de algunas decisiones políticas en materia económica. Pero al fin y al cabo lo que cuenta es el ser humano, la condición humana. Y ahí sí tenemos una diferencia terrible con los que promueven el neoliberalismo, por ejemplo. Con el imperio. Pero además está el tema del bloqueo que hoy día tiene Venezuela. Se está hablando de más de 40.000 muertos en términos desde cuando empezó el bloqueo con Obama y firmó este decreto. Hasta hoy día más de 40.000 muertos por temas del bloqueo. ¿Qué es lo que es el bloqueo para ustedes? Mira, yo creo que incluso nosotros utilizamos mal el término, hablamos de sanciones. No son sanciones. Sanciones son las que impone el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No, son agresiones. Son agresiones. Los efectos de esas sanciones, incluso de piratería, porque nos tienen, yo no sé qué cantidad, venía leyendo el último informe ahora viniendo para acá. En realidad si sumamos todo, absolutamente todo, los efectos del bloqueo, de las agresiones, de la sustracción y del robo que se hacen sobre nuestro oro, sobre nuestros petróleos, a partir desde hace 20 años son más de 380.000 millones de dólares. Eso está causando efectos, por supuesto, terribles, no hay que negarlo. Pero aún así es curioso, ¿no? Este 1 de mayo, día después del intento de golpe de Estado, del nuevo intento, del enésimo intento de golpe de Estado, lo que se vio en las calles, sobre todo de Caracas, fue apoteósico. Nunca en Venezuela un 1 de mayo tuvo tanta asistencia como esta convocatoria que se hizo para el 1 de mayo. Y qué curioso, ¿no?
Estamos sintiendo los efectos, sí, hay algunas, sobre todo las clases que están más alejadas de los centros de producción, sobre todo de alimentos, y sin embargo el presidente convoca y le van 300.000 personas en un día de presuntos muertos de hambre. En Venezuela hay una crisis, sí, hay una crisis política, claro que hay una crisis política provocada, sí, provocada. Tenemos un proceso de inflación muy elevado, inflación inducida, es inducida. Tenemos carencia de algunos medicamentos, afortunadamente ya estamos resolviendo. Hasta el momento ni Europa ni los Estados Unidos se han atrevido a congelar o a apoderarse del dinero que le estamos enviando a la Cruz Roja y a las empresas que nos están suministrando medicamentos desde China, Rusia, India, Palestina, etcétera. Hasta el momento no se han atrevido. ¿Se van a atrever a congelar esos fondos que van a la Cruz Roja para que nos suministren medicamentos? No lo sabemos, pero son muy capaces, ¿no? Son muy capaces. Pero aún así, vimos lo que pasó el 30 de abril. Los muertos de hambre no salieron a la calle a tumbar a Maduro, etc. Entonces, hay realidades que son un poco difíciles y complejas para entender desde la óptica y desde la visión, desde la derecha, desde el neoconservadurismo y desde el neoliberalismo. Entonces, si tomamos lo que pasó en Chile para el golpe militar del 73, ¿es prácticamente el mismo guión? ¿Son las mismas prácticas? El desabastecimiento, el matar a generales, prácticamente el mismo guión que está ocupando la CIA y el imperio en Venezuela. Esa historia ustedes la conocen bien, muy bien. Yo creo que no hay un chileno que actúe dentro de un marco de la lógica del conocimiento de la historia de Chile. Ustedes la conocen muy bien. Y sí, efectivamente se nos está aplicando a los venezolanos algunos matices de el bloqueo, el negar los alimentos, etc. Pero con una gran diferencia. En aquella oportunidad, por ejemplo, Chile, en el caso de los alimentos, no tenía países vecinos que estuvieran sustrayéndole los alimentos, ni los combustibles, ni los medicamentos. Nosotros sí los tenemos. Evidentemente el gobierno holandés por vía de Aruba, Bonaire y Curazao y el gobierno colombiano están incluidos en este plan de agresión para tratar de salir de un gobierno como el del presidente Maduro, que da muestras de que cada vez está más afincado. Si las elecciones en Venezuela fueran este próximo domingo para la Asamblea Nacional o para elegir al presidente Maduro, la izquierda en Venezuela va a tener un triunfo arrollador. ¿Pero lo reconocerán los países? Chile, no, Colombia, es que ellos no, si es que fuera así. Ellos no únicamente reconocen lo que ganan, ¿no? Las 4 gobernaciones, esta por supuesto. Ellos ahora tienen la teoría de un Consejo Nacional Electoral bueno y uno malo, depende, ¿no? Depende, sí. Para ellos el Consejo Nacional Electoral bueno es el que le dio el triunfo en las 20 y tantos alcaldías y en las 4 gobernaciones. Y aquella que eligió, por cierto, también a los diputados, entre ellos a Guaidó, ese es un CNN bueno. CNE bueno, hay otros CNE malos, perversos, que no les entrega todas las circunscripciones electorales que ellos quisieran. En la última elección donde ganó Maduro en mayo del 2018, hubieron varias fundaciones que estuvieron viendo este proceso, porque acá se dice que Maduro es ilegítimo porque no ganó bien las elecciones, porque no se presentaron todos los candidatos, la derecha no se quiso presentar. Sin embargo, hubieron 3 candidatos más o 4 candidatos más dentro de la elección a presidente. Entonces, y además Maduro fue elegido con mayor votación que lo que fue elegido el presidente acá en Chile, en la última elección. ¿Por qué entonces dicen que Maduro es ilegítimo? Hay que preguntárselo a ellos. Pero en todo caso le voy a hacer esta aseveración, ¿no? Usted sabe que desde Joseph Goebbels, el gran propagandista de una mentira repetida hasta la ciudad se convierte en una verdad. Sí. Y en realidad, hoy en día el corporativismo mediático, sobre todo la televisión, es mucho más potente que entonces. ¿Sí?
Y hay tesis incluso de manipulación psicológica, etcétera, que vienen de allí, de las tesis gebelianas. Entonces se van estampando en la mente de la gente, sobre todo la gente que no le gusta sino enterarse por el titular. O aquella gente que dice que si la tele lo dice porque es verdad. Entonces se van estampillando y se van pegando esas etiquetas de Maduro no es legítimo, y Maduro no es legítimo, no es Maduro, y eso es lo que se queda, ¿no? Maduro no es demócrata, o Maduro es autoritario, Maduro es un dictador. Nunca nos han explicado. Por ejemplo, los gobiernos que dicen que las elecciones no fueron democráticas, pero nunca nos han explicado sus argumentos para decir que las elecciones no fueron democráticas. Que exigimos elecciones libres porque las elecciones evidentemente no fueron libres, pero nunca nos han explicado qué debemos entender por elecciones libres. Y tú lo has dicho. Que no participaron todos los partidos políticos. En ninguna constitución de ningún país, de ningún estado de este planeta Tierra, ninguna constitución obliga a que todos los partidos políticos participen. En Venezuela participaron 19 partidos políticos en esas elecciones, incluso partidos políticos de la oposición, COPEI, el MAS, etcétera. Participaron también, y otras agrupaciones más pequeñas. Quienes no participaron fue porque hubo un saboteo interno en la derecha, donde a unos no les permitieron participar, a otros que quisieron participar les tomaron las cuentas que tenían en paraísos fiscales, en Panamá, en Grenada, etcétera, y echaron hacia atrás y no participaron. Pero repito, no hay una constitución en este planeta que obligue a todos los partidos políticos a participar. Con respecto a la participación de los ciudadanos, en Venezuela el voto no es obligatorio. Era obligatorio hasta 1998. A partir de ese momento. Entonces, ¿por qué no son libres? No lo explican. No lo explican. ¿Por qué no son elecciones democráticas? No lo explican. ¿Por qué Maduro es autoritario? No lo explican. ¿Por qué Maduro es un dictador? No lo explican tampoco. Entonces son etiquetas gebelianas que van quedando y bueno, yo creo que quien acusa tiene que mostrar pruebas y los argumentos, no nosotros. Nosotros las tenemos, por supuesto. De hecho, Zapatero dice que la elección fue transparente, fue una de las mejores elecciones que él había vivido en términos de automatización, y que era una persona, un voto, y que no había forma de revertir eso, ni de nada. Sí, Rodríguez Zapatero y 8 organizaciones internacionales que estuvieron en Venezuela, observadoras de elecciones. Lo que pasa es que como no son elecciones como las de Colombia o como las de Paraguay, que en Colombia, por ejemplo, usted puede votar 2 veces. Usted sabe a qué se parecen las elecciones en Colombia y en Paraguay. Usted recuerda que el año antepasado, en 2017, hubo una elección que hicieron que participa en todos los países, ¿no? Un referéndum para no sé qué cosa fue. Yo me acerqué acá, ahí cerca de Parque Baquedano, y pude hablar con ciudadanos colombianos, peruanos, haitianos que estaban votando sin tener derecho a voto. Entonces, una estafa, pero esa estafa es la que reconocen muchos de estos gobiernos. No, en Venezuela no es posible burlarle un voto a un ciudadano. Imposible. Imposible. El Consejo Nacional Electoral, para que ustedes sepan, está integrado por gente de izquierda, gente de derecha, incluso representación. Uno de los miembros de los magistrados del Consejo Nacional Electoral, o de los rectores del Consejo Nacional Electoral, se llama Luis Emilio Rondón, miembro de Acción Democrática. ¿Será que a ese señor le hacen trampa en sus narices, así? Entonces, mire, nuestro sistema electoral tiene alrededor de unas 22, 23 auditorías, antes, durante y después. A mí no me gusta decir que, como dice Jimmy Carter, que es un sistema perfecto, etcétera. No, yo no conozco los detalles por dentro. Pero de que es un sistema inviolable, lo es. Es imposible. Imposibles. Son las auditorías y las llaves, las claves para acceder a los sistemas que hacen el conteo y la regularización del voto y la transmisión. Todos los partidos políticos que intervienen en las elecciones tienen una clave y sus representantes saben lo que pasa. Y es curioso, esas elecciones en Venezuela no fueron protestadas.
fueron protestadas en el exterior. ¿Dónde? En este grupo de países que nosotros conocemos, pero la OEA, mire, la OEA es tan perversa que en Venezuela nunca, ni siquiera la derecha que gobernó entre el 58 y el 98 aceptaron que la OEA fuera a observar elecciones en Venezuela. Yo creo que nosotros tendríamos sí que revisar eso de la participación de la observación internacional. Nosotros no tenemos nada que ocultar. No quiere decir que los países donde esté prohibida la observación internacional, como es el caso de Chile, de paso, y como es el caso de Argentina, no quiere decir que no sea bueno que no exista. Pero yo creo que nosotros tenemos que revisar eso, porque la observación internacional en el caso de Venezuela se ha convertido en un problema que atenta contra la democracia. Bueno, no sé si la Asamblea Nacional Constituyente en la nueva Constitución va a revisar esto, pero es mi opinión. Dentro de esto, los medios de comunicación en Chile, uno pone todos los grandes medios, todos hablan de que Maduro es dictador. Se lo pregunté la otra vez que estuvo acá, pero también nosotros pasamos y vivimos una dictadura. Nosotros vivimos miles de desaparecidos, miles de torturados, gente relegada, violación a los derechos humanos constantes y sonantes. Aquí en la población La Victoria fue un foco de resistencia contra la dictadura, donde hubo mucha gente que fue torturada. ¿Y eso pasa en Venezuela? Hay que establecer una gran diferencia, ¿no? En Venezuela hubo entre el año 58 y el 98, entre desaparecidos, torturados, muertos, pero aparecidos, más de 8.000. Más de 8.000. Pero hay una gran diferencia. A ustedes les ocurrió en dictadura, a nosotros nos ocurrió en democracia. Y esa es una real tragedia. Solamente entre el 27 y el 29 de febrero del año 1989, cuando el Caracazo, se contabilizan más de 3.000 entre muertos, torturados, heridos y desaparecidos. Todavía hay más de 300 cadáveres que no han aparecido. Desde el 89, a eso no le interesó la OEA, ni le interesó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni a la Corte Interamericana, ni a la ONU, ni a nadie. Ni a nadie. Es más, detrás de esos desaparecidos se armó un negocio de los bufetes internacionales, donde hay apellidos prominentes de juristas que han convertido los derechos humanos en una moneda de cambio. Esa es una realidad. A nosotros, repito, nos ocurrió en democracia, a ustedes en dictadura. Pero hay otra acotación que hago respecto a su primera idea, Paul, que Maduro se le acusa de dictador, de autoritario, de violador de los derechos humanos, etc. Las etiquetas goebbelianas. Al presidente Chávez también lo acusaban de lo mismo. Perdón, al presidente Chávez nunca le acusaron de eso, de ser autoritario, ni violador de derechos humanos, etc. Y sin embargo le dieron un golpe. Entonces, cuando los derechos humanos se convierten en moneda de cambio, se convierten en una simple etiqueta desde la cual se manejan intereses geopolíticos, económicos, intereses detrás de la energía, etcétera. Pero repito, el presidente Chávez lo derrocaron, el presidente Chávez lo derrocaron por casi 2 días, no lo acusaban de eso. Y entonces, ¿cuál es la justificación? ¿Cuál es el argumento? La banalidad de la argumentación que hoy se presenta, ¿no? ¿Por qué? ¿Y a qué me refiero con esto? Porque en Chile hubieron más de 3.000 muertos durante la dictadura. Yo no sé cuántos muertos han habido en los gobiernos de Chávez y después de ahora de Maduro. Y lo que hemos sabido acá en este canal es que la derecha ha matado más gente que lo que pueden haber matado también la policía o los militares. De hecho, hay gente asesinada en Venezuela por andar con una polera roja, acusada de chavista, y asesinados, quemados vivos. Entonces, ¿y a qué voy con esto? Al rol de los medios de comunicación, o cómo los medios de comunicación transforman la realidad. Y cómo, lo que usted decía, repetir. Entonces,
¿cuál es la mirada que tiene usted hacia los medios de comunicación? Mire, hay ya se ha escrito mucho y se han desparramado yo no sé cuántas toneladas de tinta sobre los medios de comunicación a partir del ciudadano Kane, ¿no? Yo creo que al final de todo esto, los medios de comunicación que hacen periodismo sano son muchísimos más que los que hacen ese periodismo estercolérico, este periodismo insano, este periodismo que mata incluso. Sí. Hay una famosa frase de alguien que refiriéndose al periodismo dijo una vez que ese editor tiene las manos manchadas de tinta. Lo conocemos. Yo creo que si hay un periodismo sano que es recuperable en todo el mundo, en todo el mundo. Lamentablemente, el periodismo con poder fáctico es el que está predominando. Pero bueno, yo creo que esto en algún momento cuando se asuma que la democracia, que los derechos humanos, que la preservación incluso del planeta y de la raza humana merece el esfuerzo también de los medios de comunicación, se va a entender que hay otra óptica desde la cual observamos el fenómeno comunicacional. ¿Sí? Hoy día, unos días atrás, se dio un golpe de Estado en Venezuela. Salieron los militares, el martes pasado salieron los militares, que no eran más de 25, conté yo ahí viendo las noticias. Está este tipo guiado por Estados Unidos con su mensaje nuevamente de vuelta ahí a los medios de comunicación, su mensaje rastrero hacia los Estados Unidos. ¿Qué pasó? O sea, yo estaba ahí viendo, le vi la cara a este otro tipo que se fue cobardemente a meter a la Embajada de España, primero a la Embajada de Chile, después a la Embajada de España, y cuando le vi la cara a ese tipo, yo le dije a mi compañero, mira, esto fracasó, porque el tipo tenía una cara demacrada. Y además, este tipo de actividad casi subversiva fue hecha en Altamira, que fue como en Las Condes o la dehesa de acá de Santiago. Ni siquiera fue en la población La Victoria, tomándolo como la población 23 de enero o alguna otra población. ¿Qué pasa con Guiado, que hoy día todavía no está detenido, que debería estarlo según lo que nosotros creemos? ¿Y cuáles son en adelante lo que hará el gobierno de Nicolás Maduro en contra de estos sediciosos? Porque no se puede decir menos que eso. Mira, una respuesta muy corta. Lo que pasa es que nosotros tenemos una dictadura muy curiosa, ¿no? Muy sui generis. Okay. La Fiscalía sigue los trabajos, el Tribunal Supremo de Justicia tomará las cartas en el asunto, por supuesto, es el sistema judicial sobre el cual el presidente Maduro ni el Poder Ejecutivo puede ejecutar acciones. En Venezuela hay plena autonomía de los poderes, contrario a lo que goebbelianamente se dice. Nosotros esperamos que el sistema de justicia haga su trabajo, pero ni el presidente Maduro ni el sistema judicial en Venezuela anda persiguiendo a este señor, pues. Ya llegará su momento. Habrá que ver porque ahora hay que abrirle un nuevo juicio. Y el presidente Maduro como demócrata, porque, a ver, la primera obligación de un líder y un presidente demócrata, como lo es el presidente Maduro, es defender la democracia. Eso es lo que está haciendo. Pero la democracia hay que defenderla basada en la ley, en los principios democráticos, en los principios legales y constitucionales, y eso es lo que el presidente Maduro está haciendo. Hay mucha crítica que el presidente Maduro no salió en un primer momento el día 30... Vino a salir tarde, sí, noche. Que tarde. No, el presidente Maduro midió muy bien sus tiempos tácticos. Esto es política. Sí. Nervios de acero. Esto es política, nervios de acero. No, yo creo que el presidente Maduro se tomó su tiempo por una razón, porque si miles de nuestras clases populares se estaban dirigiendo al Palacio de Miraflores para impedir lo que impidió lo que pasó en el año 2002. Yo creo que en ese momento el presidente Maduro lo que podía hacer
Fue lo que hizo. Que el pueblo se manifieste. Que la mayoría se manifiesten. Que el verdadero poder político del país, como en todo país, que es el poder social, se manifiesten. Ni siquiera las Fuerzas Armadas se movilizaron absolutamente para nada. Yo creo que el presidente Maduro manejó muy bien el movimiento táctico, y es que no, que el pueblo se manifieste. Y cuando tenía 100.000 personas alrededor de Miraflores, pudo haber incluso no haber salido esa misma tarde, sino salir tal, porque para quitarle preponderancia, porque eso es reconocerle poder a la sociedad, poder al pueblo, poder popular. Quien acabó, incluso ese golpe quien lo acabó fue la misma población que sigue a la derecha, porque cuando uno ve el rostro de estos dos personajes, uno se pregunta quién traicionó a quién, quién engañó a quién. Porque evidentemente López se dio cuenta que haber salido de la residencia acababa la concesión que esa dictadura en Venezuela le otorgó del beneficio carcelario, y de repente se da cuenta que no quiere ir a la cárcel Ramo Verde, pero tampoco puede regresar a su casa, pero tampoco llegó el pretendido avión americano que lo iba a sacar, pero tampoco estaba en la base aérea de La Carlota, pero tampoco se movilizaron sus seguidores, y tampoco se pronunciaron, decían que 80 alrededor de guarniciones militares se iban a manifestar. Nada de eso ocurrió. Entonces la pregunta es, ¿quién engañó a quién? ¿Quién le dio el golpe a quién? En relación a eso, se decía que Maduro estaba en el aeropuerto, que había un avión ruso esperándolo ahí para sacarlo del país, y lo transmitió, distintos canales de acá de Chile, y que prácticamente Maduro se iba de Venezuela. Y yo cuando lo veía, yo decía, qué manera de mentir estos medios, qué manera de decir barbaridades y engañar a la gente. ¿Es así? Maduro está en el aeropuerto a punto de irse a Cuba o a Rusia. Creo que ¿Por qué tanta mentira de los medios? Porque es que se ha creado una subcultura del miedo y del terrorismo mediático. Por eso. Y hay gente que paga para ser engañada, porque cuando yo pago para que una cablera me engañe, yo estoy pagando para ser engañado. Hay estudios que indican que a nivel de efecto psicosocial de muchos medios de comunicación, sobre todo la televisión, están causando un daño terrible a la humanidad. ¿Okay? Pero repito, hay medios de comunicación. Mire, después de la aparición de Internet, en este mundo quien se deja engañar es porque quiere ser engañado. Punto. Ahí está. Para que la gente googlee algo, se meta a alguna otra red. Tantas herramientas en Internet. No para que busque la verdad verdadera, sino para que por lo menos confronte lo que me dice A con lo que me dice B. Ahora, si A me dice que Maduro se iba, pero B me dice que es mentira, y yo me inclino a pesar de que la evidencia me está diciendo que A me está mintiendo, pero yo me inclino por la mentira de A, ya es una decisión personal. Correcto. Por lo tanto, ya hay que hacerse una revisión, incluso mental, ¿no?, sobre ese posicionamiento, frente a la verdad y frente a la mentira. Hoy día, ¿cómo se ve el tema aquí de Chile, su embajada acá en Chile? En términos de, hay una embajadora encargada, que ni siquiera me dan ganas de pronunciar su nombre, porque es parte del golpismo en Venezuela, y de que si el día de mañana Estados Unidos ingresa, sus manos van a estar manchadas con mucha sangre de pueblo. Y hay gente, la gusanería y los escuálidos que pretendan ir a tomarse la embajada de Venezuela. ¿Qué posibilidad hay de eso? Y también, según los tratados internacionales, ¿qué debería hacer el gobierno chileno para que eso no pasara? Yo reconozco que el gobierno chileno está haciendo lo que la Convención de Viena le obliga, es hacer
vigilancias para que nuestra sede no sea violentada, ni sea tomada, ni sea agredida, etc. El gobierno chileno ha respondido de acuerdo a sus obligaciones internacionales al respecto. Pero también ha sido muy disuasivo, eso lo hacen por vía de carabineros, por ejemplo. Pero también ha sido muy disuasivo y es un mensaje muy fuerte también a estos ciudadanos que pretenden ir a agredir también la presencia de las agrupaciones sociales. Recientemente, el día primero, tuvimos más de 300 personas. Hasta medianoche estuvimos recibiendo personas que venían a mostrar solidaridad. Más de 300 personas. Así es que yo creo que eso no, por lo menos hasta hoy no hay esa posibilidad. Ya, qué bueno. Ya, señor embajador, para ir terminando esta entrevista, bueno, ¿qué le diría usted, qué mensaje le enviaría usted al pueblo chileno en relación a lo que está pasando hoy en día en Venezuela? ¿Y cómo debería actuar el pueblo chileno en relación a cualquiera de las circunstancias que se puedan dar el día de mañana? Que se informen. Que se informen. Que no accedan incluso exclusivamente a las páginas web y a las televisoras venezolanas, no, que se informen. Acá en Chile no es cierto de que toda la prensa esté tomada por la derecha. Este canal no está tomado por la derecha. Es muestra de ella. Este canal está con la verdad. Y este canal confronta, como me consta, confronta verdades y no verdades, etc. Yo le pediría al pueblo chileno eso, que siga confrontando lo que dice A con lo que dice B. Este es un pueblo inteligente. Este es un pueblo capaz de leer, de interpretar realidades. No solamente porque tiene los medios para hacerlo, sino que la historia se lo dice. Mire, con respecto a Venezuela, también hay un fenómeno que muchos entrevistadores, sobre todo estrellas de televisión, que igual animan el Festival de Viña del Mar, el otro día están en un programa de farándula, como el otro día en la noche están entrevistando a un dirigente político, un vocero político, etc. Hay mucha información deformada, pero pocos, muy pocos, conocen realmente la historia, los últimos 100 años de la historia social, política y económica venezolana. Y cuando yo, por ejemplo, yo tengo allá acá 5 años y tanto, y hay muchos temas, muchísimos temas sobre Chile que yo no me atrevo a abordarlos porque sería un irrespeto. Estoy estudiando como es obligación mía como diplomático la historia de Chile, pero no me manifiesto sobre algunos momentos de esta historia porque no la conozco en su estructura. Entonces, a volanda sale la gente a opinar sobre Venezuela. En Venezuela hay una historia que comienza en el bloqueo, por ejemplo, para que usted lo sepa y para que lo sepa el pueblo chileno, no es primera vez que hay un bloqueo. En 1902, las costas venezolanas fueron bloqueadas por las potencias imperiales europeas, Alemania, Italia y Francia. Nos bloquearon. Perdón, Inglaterra, Francia y Alemania. Nos bloquearon los puertos. Por varios días Venezuela no pudo exportar ni café, ni cacao, ni pudo recibir alimentos, etc. Entonces, si no se conoce esa historia, todo lo que se hable respecto a este proceso que estamos viviendo pierde valor. No es la noticia lo que indica la verdadera estructura de lo que nosotros vivimos, es la historia y hay que conocerla. Bueno, le queremos dar las gracias, señor embajador, por estar acá, por haber venido acá a la población La Victoria, a la señal 3 de La Victoria, porque somos un canal que está a la izquierda y también apoyando a todos nuestros hermanos latinoamericanos, donde haya que estar cuadrado en términos de luchas sociales, nosotros vamos a estar. Le agradecemos el que usted haya tenido la deferencia de haber venido acá, de compartir con nosotros y también de aclararnos y aclararle al pueblo chileno ante la mediatez de esos grandes medios que mienten para que la mentira se transforme en verdad. Bueno, nosotros lo hacemos al revés. Digamos la verdad, para que la verdad quede por sobre la mentira. Así es que muchas gracias, Pablo. Señor embajador, por haber estado acá. Y bueno, amigos, esto es de frente latinoamericano, desde la izquierda, hacia la izquierda, y desde el río Bravo hasta la Patagonia,
viendo las verdades, viendo las realidades y por supuesto aclarando ante la gran mentira de esos medios de comunicación fascistas de derecha que le representan los intereses a las grandes empresas. Aquí estamos desde la población La Victoria, así es que muchas gracias y gracias a todo el equipo que nos permitió hacer esta entrevista. Esto es De Frente y De Frente Latinoamericano.